Bueno, pues agradecemos a Dios primeramente a la oportunidad que nos da de estar aquí. Estamos en el estudio de Radio Voz VIP con nuestra amiga Vero. Gracias, Verito, una vez más por permitirnos estar al aire para compartir una palabra. Y de igual manera, gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Estamos haciendo un pequeño esfuerzo para compartir verdades espirituales que en un momento dado yo creo que han quedado a un lado o las hemos hecho tan obvias o tal vez no les hemos dado la dimensión correcta. Y es nuestra intención, con la ayuda del Espíritu Santo, compartir estos días lunes una serie de estudios bíblicos sistematizados para que podamos entender mejor lo que Dios está haciendo en nuestros días. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas y Dios está restaurando verdades espirituales que habían quedado olvidadas o está reestructurando algunas que nosotros hemos tal vez entendido mal, que en nuestro celo de Dios hemos pasado por alto muchas de las verdades del carácter de Dios, del amor de Dios hacia sus hijos. El día de hoy vamos a compartir acerca de la importancia del hablar en lenguas, pero antes de entrar en el tema de lleno, vamos a tocar un momentito lo que es los dones espirituales y haciendo referencia al el lunes anterior que hablamos acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Decía mi mentor, que el bautismo con el Espíritu Santo solamente era el kinder de Dios. Y durante mucho tiempo yo no lo entendí. Lo predicaba, lo enseñaba, pero no lo entendía. Y apenas de un tiempo hacia aquí, he estado entendiendo muchas cosas acerca de lo que Dios quiere para nosotros, o de lo que Dios quería decir exactamente con sus palabras, y cómo Dios estaba hablando a través de él, diciendo que era simplemente el jardín de niños. Y si nos vamos a lo que es la hermenéutica, a los que son conocedores de esta disciplina teológica, la hermenéutica dice que la escritura se interpreta a sí misma, y también nos enseña que hay que entender en qué contexto se escribió, bajo qué condiciones se escribió, las condiciones históricas, cómo era la sociedad en que se escribió, cómo eran las personas a las que se les habló. Y Primera de Corintios dice la escritura, fue escrita a un grupo de personas, fue escrita para una congregación que eran carnales. Dice Pablo en el capítulo 3 y verso 1 de Primera de Corintios, verso 1, dice: yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues entre tanto que haya celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois de cierto carnales y andáis como humanos? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras que otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando nosotros leemos esto, tenemos que dar por hecho, o más bien no podemos evadir el hecho de que Pablo, cuando escribe la primera carta de los Corintios, les está escribiendo a gente carnal, ¿sí? Los que conocemos los términos religiosos, para nosotros una persona carnal es una persona que no anda conforme a la voluntad del Espíritu, sino que está caminando de acuerdo a los apetitos de su naturaleza humana. Esa es la definición tradicional que se le da a la palabra carne o carnalidad. Es
el hacer lo que tu cuerpo y lo que tu alma desea, sin que hagamos caso a lo que el Espíritu de Dios desea para nosotros. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia así, tanto que Pablo menciona en el capítulo 11, si no me equivoco, que ellos se emborrachaban tomando la Santa Cena. Imagínense nada más qué buena onda eran nuestros hermanos de Corinto, que tomando la Santa Cena se emborrachaban. Y dice Pablo que ellos hacían distinción de personas, que cuando llegaba alguien que tenía algún cargo público o tenía una profesión, le daban prioridad, y los hermanos que eran de una condición social o económica más baja, entre comillas, desde la perspectiva del mundo económico o del socioeconómico, les hacían a un lado. Entonces Pablo le está escribiendo a niños, y a esos niños Pablo les dice en el capítulo 14 de Corintios, en el versículo 1, les dice: seguid el amor y anhelad los dones espirituales. Pablo dice algo muy interesante aquí, dice él: anhela los dones espirituales. No hay ninguna soberbia, no hay ninguna arrogancia, no existe nada de malo en anhelar ser usado por Dios. No existe nada incorrecto en el que un cristiano anhele profetizar o poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Cuando un cristiano ora y le dice a Dios que lo use para sanar enfermos, para echar fuera demonios, que lo utilice para dar palabra a la congregación, cuando un cristiano va a él y le dice: dame palabra de ciencia, dame palabra de sabiduría, dame discernimiento de espíritus, dame profecías, dame lenguas, dame interpretación de lenguas, Pablo dice: qué bueno. Él dice que lo anhelemos, que lo deseemos, que lo busquemos. Y la Escritura nos enseña que Dios quiere concederme los deseos de mi corazón. En el Salmo número 20, hay una referencia a esto, y dice en el versículo 1: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Entonces Dios tiene el anhelo de darme el deseo que hay en mi corazón. Pablo, cuando dice anhela los dones espirituales, no está diciendo lo que el Espíritu ponga en tu corazón anhelar, sino dice lo que tú anheles, esos dones espirituales, anhélalos. Está bien que tengas tus anhelos, tus deseos, porque al final de cuentas dice la Escritura que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo deseo algo, es porque Dios lo puso allí. Y a nosotros se nos ha enseñado que el desear algo por cuenta propia es algo carnal, es algo incorrecto. Y Pablo, aunque le está escribiendo a un pueblo carnal, le está incitando, lo está animando, lo está motivando a desear, a anhelar los dones espirituales. Ahora, ¿por qué Pablo hace esto? ¿Por qué le dice Pablo a unos cristianos que se emborrachan en la Santa Cena, que permiten una fornicación tal que ni entre los gentiles se ha mencionado, que están divididos entre ellos, y unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de Apolos, que hay división entre ellos, que hay envidia entre ellos, que hay celos entre ellos, que hay disensión entre ellos? O sea, Pablo le está escribiendo a una iglesia carnal y le dice, anhela los dones espirituales. Ahora, ¿por qué? Porque los dones del Espíritu son los juguetes de los niñitos de Dios. Yo recuerdo cuando mi adolescencia y mi infancia espiritual, a mí me enseñaron que los dones del Espíritu solamente se iban a manifestar en gente muy espiritual.
Pero si nos vamos a la verdad de las Escrituras, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto para regular los dones, porque se manifestaban los dones del Espíritu, y era una iglesia carnal, dice Pablo. Nosotros hemos hecho de ciertas doctrinas básicas o fundamentales del Evangelio, las hemos hecho exclusivas para cierto grupo élite de la iglesia. Como que si ciertas manifestaciones del Espíritu solamente fueran otorgadas a cierto grupo de cristianos que tengan esa super santidad que Dios demanda para dártelo. Pero si ponemos atención a esto, Pablo está diciéndole a gente carnal, a gente que tenía divisiones, gente que tenía problemas de autocontrol, gente que tenía conflictos entre ellos, ¿sí? Que había envidias, que había vanagloria. Les dice, anhelen los dones espirituales. Nadie le puede prohibir a un niño que desee un juguete. Y los dones del Espíritu son juguetes para los niños de Dios. Es apenas el kinder de Dios. Cuando yo recibo el bautismo con el Espíritu Santo, yo recibo dones. Dice la Escritura que cuando estaban en casa de Cornelio, los oían hablar en lenguas, magnificar a Dios y profetizar. ¿Sí? Cuando yo recibo el bautismo con el Espíritu Santo, yo recibo dones del Espíritu Santo también, regalos de Él, juguetes, porque Dios quiere, el Padre quiere que yo me acostumbre a lo sobrenatural. Él quiere que yo me acostumbre a los buenos dones. Él quiere que yo me acostumbre a manejar de una manera natural lo sobrenatural. Nosotros nos sorprendemos muchas veces cuando oímos de un evangelista que ha sanado mucha gente y que levantó a 10, 15 paralíticos de una sola vez. Y a mí me llama mucho la atención porque veíamos en el estudio pasado que cuando Jesús entra después de la resurrección en la habitación donde estaban los discípulos, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu. ¿Sí? Y ellos ya andaban resucitando muertos, echando fuera demonios, ellos andaban sanando enfermos. Jesús les dijo, sanen al cojo, sanen al manco, les dio potestad para hacer todo eso. Y eran unos carnales, tanto que Jesús en un momento dado cuando ellos le dicen, maestro, hacemos descender fuego del cielo sobre esta gente, Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces no importa, aquí es algo muy interesante, porque no importa la madurez para recibir los dones. Una persona que manifiesta los dones del Espíritu es simplemente una persona que le está creyendo al Padre que Él le va a dar lo que Él anhele. Es una persona que simplemente ha tenido la fe para tomar de lo que el Padre ya quiere darle. ¿Sí? Cuando a mí me enseñaron acerca de la oración, a mí me enseñaron que la oración era ir con Dios y estarle insistiendo a Dios hasta que Dios dijera, hombre, sí, está bien ya, para que dejes de estar fastidiando, toma. Como la viuda necia y el juez injusto, ¿no? Pero vamos a poner atención porque Dios no es un juez injusto, ¿sí? Él es un Padre, dice Mateo, que Él va a dar buenas dádivas a los que se lo pidan. Él va a dar buenas cosas a los que se lo pidan. ¿Sí? Y cuando entiendo esto, hay personas que me dicen, hermano, entonces, ¿por qué tengo que orar para recibir los dones? Porque cuando tú estás orando, tú no convences a Dios de que te dé algo. Es Dios el que te convence a ti de que Él quiere dártelo. ¿Sí? Cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo soy convencido por Dios para recibir de Él, porque Él quiere que yo me acostumbre. Decía Marco Barrientos en una conferencia, si mal no recuerdo, que él deseaba que sus hijos fuesen músicos como él. Así que les compró instrumentos, pero él dice, yo no le compré cualquier instrumento, yo les compré los mejores instrumentos para que ellos se acostumbraran a lo mejor. A nosotros se nos ha enseñado que Dios primero te pone a prueba y a ver cómo te comportas y a ver si vas a administrar bien lo que Él te da.
porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces tenemos una doctrina de miedo, una doctrina de temor, una doctrina que nos enseña a evadir responsabilidad, ¿sí? Y al mismo tiempo nos enseña que aquel que recibe un don del Espíritu, más bien que manifiesta un don del Espíritu, es más responsable que otra, ¿sí? Por eso cuando tal vez en un momento dado yo estoy diciendo que los dones del Espíritu son juguetes, algunos han de decir, no, ¿cómo crees que van a ser juguetes? Y menos si son del Espíritu. Ay, ¿quién estará? Hable y hable. No saben que estoy ocupado. Por favor, Berito, porque me está interrumpiendo. Mételo al agua. Sí. Cuando entendemos esto, y si tú comprendes bien lo que el Espíritu está tratando de decir, es que no tengamos miedo de recibir o de manifestar los dones del Espíritu, porque es lo básico para los niños de Dios, es lo básico para nosotros. En una ocasión me encontraba en Saltillo, Coahuila, y estaba con un grupo de personas allí. En ese tiempo yo trabajaba allí. Y íbamos en la camioneta de la empresa, íbamos varios, entre ellos varias compañeras, y llegamos a casa de una de ellas, y ella ese día me presentó a su suegra. Estaba allí su suegra, y estaba allí su cuñada, y estaba ahí su cuñado, un niño como de 8 años. Estuvimos menos de 5 minutos en ese lugar y nos salimos. Y ya cuando estábamos en otro sitio, ella me dijo, oye, yo quiero que me des un consejo, porque fíjate que tengo este problema con mi suegra. Y yo recuerdo que le dije, espérame, no me digas más, ¿verdad que tu suegra es así, 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 así? Y verdad que así educó a tu esposo, y así trata a tu cuñada, y así trata a tu cuñado, y verdad que ella y tu suegro están separados, y tu suegro la dejó por esto, esto y esto y esto. Y me dice ella, wow, ¿cómo sabes todo eso si nada más la viste 5 minutos? Y le dije, ¿por qué te sorprendes? Esto debe de ser normal, ¿sí? Cuando Jesús le dice a la higuera, sécate, o más bien le dice, no comas, nadie nunca más coma fruto de ti, los discípulos se maravillan y dicen, wow, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús así como que, ¿cómo les hago entender a estos? Y les dice, cualquiera que le diga a este monte, cualquiera. Y esa palabra es algo que no cabe en nuestra mente religiosa, ¿sí? Que cualquiera lo puede hacer. O sea, ¿cómo que cualquiera? No. Debe de estar muy consagrado, debe de estar muy metido en la oración, en el ayuno. Debe ser una persona que busca a Dios tremendamente. Por eso dijo Jesús, no se alegren de que echan fuera demonios. Alégrense de que su nombre está escrito en el reino de los cielos. O sea, debe de ser lo normal que un cristiano eche fuera demonios, hable lenguas, resucite muertos, levante paralíticos y sane cojos. Nada más que a nosotros se nos sembró una mentalidad de que solo Benny Hinn, y que solo Jimmy Swaggart, y que solamente Morris Cerullo, y que solamente aquellos tremendos hombres de Dios pueden hacerlo. Por eso nos cuesta tanto trabajo desarrollarnos espiritualmente, por eso nos cuesta tanto trabajo manifestar el poder de Dios en esta tierra, o como dijo Morris Cerullo, nos cuesta trabajo producir la prueba porque tenemos una mala enseñanza. Los dones del Espíritu son juguetes para la iglesia, son para que nos acostumbremos a lo que viene. Porque tiene que evolucionar, el don tiene que evolucionar en un ministerio. Empiezas haciendo milagros y terminas siendo evangelista. Comienzas profetizando y dando palabra de ciencia y terminas siendo profeta. Comienzas dando consejos y terminas siendo pastor. Entonces, el don es para que te acostumbres a llegar al ministerio. Cuando tú llegas al ministerio, tú ya debes de estar acostumbrado al don. ¿Sí? Cuando una persona es reclutada en las Fuerzas Armadas, lo primero que hacen es ponerle un arma en las manos. No la va a usar, no la va a disparar, pero se la ponen porque tiene que acostumbrarse al arma. ¿Sí? Y a nosotros nos dicen, no, espérate,
Berito, para que tú puedas hacer esto. No. 40 días de ayuno y oración y a ver, porque no es de quien quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Ese tipo de doctrinas han tenido a la iglesia sumida en el obscurantismo espiritual. Nos han tenido limitados para manifestar el poder de Dios. No podemos manifestar el poder de Dios y hacer señales y prodigios y producir la prueba de que Cristo vive porque nos han enseñado que no podemos. Es como aquella mamá, Vero, que su hija le dice, mami, yo quiero hacer los huevos hoy. No, tú no puedes, te vas a quemar. Y nunca la mete a la cocina. Y ya cuando es grande, quiere que se meta a la cocina, le va a decir, no, yo no quiero la cocina. ¿Sí? Porque le enseñaron a tener miedo a la cocina. Entonces pasa el tiempo y la persona que entregó su vida a Cristo quiere después el líder espiritual, el pastor, etcétera. Ahora sí quiero que trabajes, ahora sí quiero que manifiestes los dones. Y él dice, pues ahora no. Me enseñaste a tener miedo, me enseñaste que yo no era digno, me enseñaste que no era para mí. Entonces, ¿cómo ahora quieres que yo tenga la fe para hacerlo? ¿Sí? Si tú me robaste la confianza. ¿Sí? Cuando mi hija, la mayor, estaba pequeña, tenía como 1 año, 1 año y medio, me acuerdo que yo tenía un vaso de cristal. Todo hombre tiene un vaso que es el de él, ¿verdad? El que es suyo y nadie lo toca. Y le dije a mi hija, toma el vaso, llévalo a la cocina. Mi hija de 1 año y medio era un vaso de vidrio y todo el mundo se me quedó viendo así como que, ¿cómo te atreves a darle a la niña un vaso de...? Y la niña lo agarró, lo llevó y lo puso en la cocina y regresó. Y dije, si no le puedo confiar a mi hija un vaso de cristal, ¿quién le va a poder confiar un botón que va a detonar la bomba atómica? Si yo no le puedo confiar a un recién convertido, que sane un enfermo, eche fuera un demonio, levante un paralítico, ¿cómo le voy a pedir entonces que vaya y patee las puertas de las tinieblas? ¿Cómo voy a exigirle después a él que manifieste el poder de Dios en su vida diaria, valga la redundancia? ¿Sí? Entonces, nosotros mismos limitamos porque hemos querido hacer también las cosas. ¿Sabes? Algo que nos pasa a nosotros los pastores, Vero, no juzgo, pero algo que nos pasa es que tenemos tanto miedo de que vamos a entregar cuentas, de que queremos limitar a la gente, ¿sí? O sea, hay tanto miedo a la responsabilidad que conlleva el grado o el rango que tenemos, que mejor tenemos a la gente así, aquí quédense dentro del redil, no los voy a sacar a los pastos porque qué tal si se me pierde una, qué tal si me roban a la otra, no, mejor aquí y las aviento tantito trigo o tantito maíz para que ahí se la lleven, tortillas duras, y vecinos regálenme el pan viejo que tenga allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo miedo de las cuentas que voy a entregar, ¿sí? Por eso es que yo amo la gracia. Por eso es que cuando Dios me revela la gracia, yo digo, gracias Dios, porque a mí como pastor me quita esa carga, ¿sí? Porque yo estoy entendiendo que mi responsabilidad, las cuentas que yo voy a entregar, es con respecto a darle a las ovejas su alimento a su tiempo y su agua a su tiempo. Esa es mi responsabilidad como pastor. Mi responsabilidad como pastor es llevarlas a comer y llevarlas a beber, sacarlas del redil. Si yo no las saco del redil, no estoy cumpliendo mi responsabilidad. Si yo no las saco a comer, si yo no las llevo a beber, entonces no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Por eso cuando Dios dice que va a pedir cuentas a los pastores, dice, no vendaste a la perniquebrada, no le diste de comer a esta, no cuidaste a la embarazada. O sea, no está hablando en ningún momento de que, hey, no le enseñaste las reglas del rebaño. No, dice, mi responsabilidad de lo que yo voy a entregar cuentas es de haber cuidado el rebaño. Por eso dice el proverbio, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es restringir tu libertad, ¿sí? Déjame explicártelo así, Vero. Cuando Dios me empezó a enseñar esto, yo le dije a él, oye Señor, pero pues ¿no se irán a desbalagar las ovejitas? ¿Sí? Entonces, yo había compartido con 2, 3 pastores sobre esto, en aquel tiempo estoy hablando unos 12 años atrás, y me dijeron, oye, pues esto está bien, pero no lo compartas a la iglesia.
Y un amigo que otro por ahí me dijo que mi hermano no lo oiga, porque si de por sí anda medio carnalón, llega a escuchar esto, pues más carnal, ¿sí? Entonces yo hablando con Dios sobre todo esto, porque el temor de Dios es algo, dice la Biblia, que te trae sabiduría, ¿no? Entonces yo le dije a él, yo tengo temor de estar enseñando algo que no debo de enseñar. Y entonces viene el Espíritu de Dios y me dice, ¿quién es el dueño del rebaño? ¿Tú o yo? No, pues tú. ¿Tú qué eres? Pues solamente soy el administrador, soy el pastor. Ok, entonces, ¿quién se está arriesgando? ¿Tú o yo? ¿Quién se está arriesgando a que se pierda la oveja? ¿Quién se está arriesgando a que se descarrile? ¿Quién se está arriesgando a que se vuelva atrás? ¿Tú o yo? Pues tú. ¿Y entonces a ti qué? Tú comparte lo que yo te estoy diciendo. Tú habla de lo que yo te estoy hablando. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo y todo lo relacionado con él, porque el bautismo con el Espíritu Santo, fíjate en lo que te voy a decir, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros tenemos entrada o tenemos vida eterna cuando nacemos de nuevo. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es tu entrada a lo sobrenatural. El bautismo con el Espíritu Santo es la puerta que se abre para que entres a lo sobrenatural y comiences a manifestar en este tiempo el reino futuro. Por eso dice la Escritura, aquellos que disfrutaron o vieron en su vida, ¿sí?, los poderes del siglo venidero. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo, déjame decirlo así para los que son medios esotéricos, es la puerta tridimensional, ¿sí? Es la puerta que se abre para traer cosas de una dimensión a esta. Por eso Paul Yonggi Cho, ahorita ya David Yonggi Cho, llama de la fe, a la fe la llama la cuarta dimensión. O sea, tú traes, ¿sí?, de aquí, de aquella dimensión, del reino de Dios, tú lo traes a la tierra. Por eso cuando Jesús dice, venga tu reino, no está hablando de la venida de Él, no está hablando de que Él venga y quite lo que hay aquí, no. Cuando Él dice, venga tu reino, Él está hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo en esta tierra por medio de sus hijos, ¿sí? De hecho, Romanos dice que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La misma creación gime a una, dice la Escritura. Fíjate bien, la creación está anhelando que los hijos de Dios tomen su posición como hijos y digan, hey, vamos a jugar con nuestros juguetes, ¿sí? Vamos a agarrar la palabra profética, vamos a agarrar la palabra de ciencia, vamos a agarrar los milagros y vamos a ponernos a hacer milagros, ¿sí? Había un par de jóvenes en la iglesia cuando yo era más joven. y estos jóvenes, ¿cómo me recuerdan? Uno se llama, ahorita ya es un evangelista, Amado Jesús Yunis. Y el otro, un joven que pues, sigue en la iglesia, aunque no desarrolló el ministerio. Un día voy a hablar por qué. Pero no fue culpa de él. Pero bueno, el punto es de que ellos eran recién convertidos los dos, ¿sí? Y ellos, me acuerdo que en una ocasión estaban comiendo tacos, estaban cenando tacos, y como cualquier joven a esa edad, entre los 17 y los 19 años, a veces andas bien prángana, ¿verdad? A veces, yo me acuerdo que una ocasión, no, mejor no lo digo, pero bueno, el caso es de que estaban ahí en el centro de Coatzacoalcos y habían pedido unos tacos, y ellos dijeron, ¿cómo ves? ¿Cenamos o nos vamos en autobús? Y ellos dijeron, pues cenamos y nos vamos a pie. Así que pidieron los tacos, y se acerca un hombre paralítico de toda la vida. En Coatzacoalcos ese hombre era muy conocido. Él iba en una avalancha, la había acondicionado. El hombre tenía aquí, en los puños tenía, ¿cómo se llama? La cubierta de las llantas, era la goma de las llantas, y él con eso se impulsaba, y siempre andaba allí pidiendo su limosna. Y el hombre les dice, oye muchachos, ¿no tienen que me ayuden? Y pues a nosotros nos acostumbraron en la iglesia a andar siempre bien vestidos, entonces parecían que eran gente así de billetes, ¿no? Y los muchachos se quedaron mirando así como que, le dice, no, pues no tenemos, don.
Ya pedimos los tacos y si hubiera llegado unos 2 minutos antes con todo gusto. Entonces agarra el Señor y dice, bueno, y para la otra, muchachos, y se va. Y cuando Él se va, se quedan mirando, y yo creo que Dios es medio curioso igual, ¿verdad? Porque se quedan mirando y dicen, oye, dice, ¿y si cuando regrese le decimos lo que Pedro y Juan, el paralítico de la Hermosa? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. ¿Cómo ves? Y le dice el otro, va, si regresa lo hacemos. ¿Sí? Ellos empiezan a comer, empiezan a cenar, y cuando están terminando de comerse los tacos, el hombre pasa de regreso y se les queda mirando, y dice, ya sé lo que me van a decir, que no tienen. Y él dice, se acercan ellos y le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos se lo damos en el nombre de Jesús, levántese. Y el paralítico se levantó. En la iglesia creció de 150 miembros a 350 miembros en un ratito. Para las siguientes 2-3 semanas no cabía la gente en la iglesia. Teníamos que poner mantas afuera y sillas afuera para que la gente pudiera escuchar palabra, por un solo milagro, ¿verdad? ¿Sí? Yo recuerdo que no tuvimos la capacidad de administrarlo, pero un solo milagro y un par de chamacos que eran insoportables a veces. ¿Sí? Yo me acuerdo que me daban unos agarrones con ellos porque eran indisciplinados, eran locos. ¿Sí? Y a ellos Dios los usó para levantar ese paralítico. ¿Sí? Y algunos dirán, sí, en su misericordia, en su gracia. No, es que los dones del Espíritu son los juguetes de los niños, son para que juegues. ¿Cómo ves? ¿Le decimos o no le decimos? O sea, ellos estaban jugando a ser evangelistas. ¿Sí? Ellos estaban jugando a hacer milagros. Y Dios les toma la palabra y los usa. ¿Sí? Por eso leíamos la semana pasada lo que dice Pablo en Gálatas. Dice, el que suministra el Espíritu, el que te da sin límites de su Espíritu, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Sí? El propósito de estas enseñanzas no es atacar el sistema doctrinal. El propósito de estas enseñanzas es producir una fe diferente, una fe positiva, quitar esa fe negativa que nos enseñaron. La doctrina básica era, no puedes hasta, ¿sí? Y aquí la doctrina que Dios nos ha enseñado, que Dios ha entregado en mis manos es, tú puedes, ¿sí? Algo que Dios me enseñó es esto, Él me enseñó y me dijo, yo primero te doy y luego te enseño a administrarlo. No puedes aprender a administrar lo que no tienes, ¿sí? Platicaba con un doctor hace unos días, con dos médicos hace unos días, y decían ellos que cuando ellos estuvieron en sus prácticas profesionales, dice, ya en automático hacías una cesárea, en automático un parto, en automático hacías ponías los puntos, o sea, ya era en automático, porque atendías 100, 200 partos en un día en el hospital donde nos mandaron. ¿Sí? Entonces es lo mismo que Dios quiere, ¿sí? Lo que Dios quiere es que nosotros lo hagamos en automático. A Jesús venían y le decían, Señor, si tú quieres, quiero, yo iré, le sanaré. Y nosotros, espérame, déjame orar. Señor, es tu voluntad, ¿quieres? Y ese no era el sistema de Jesús, ese no es el sistema del Padre, ese es un sistema de hombres que te dicen, espérate, tú no puedes. Tú no puedes, y tú no puedes, y tú no puedes, y tú no puedes. ¿Sí? Una fe negativa nos han enseñado durante siglos. ¿Sí? Y Dios está restaurando otro tipo de fe. Dios está restaurando la fe. Por eso dice el profeta Isaías, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sí? Fíjate bien, no dice, ¿quién ha hecho lo que le hemos mandado? Dice, ¿quién ha creído? Es el propósito de esta enseñanza, es producir una fe que tú puedas creer y veas manifestarse el brazo de Dios en tu vida, que tú puedas ir por la calle y veas una persona y le digas, oye, espérate, ¿te sientes mal? Déjame orar por ti. ¿Sí? Vas a visitar a tu vecino y, ¿qué tienes? No, pues es que me encontraron esto, ¿me dejas orar por ti? No, fíjate que mi hijo está en el hospital, ¿me dejas orar por ti? Yo recuerdo que se acercaba, yo estaba en Salamanca, Guanajuato, un chamaco de 22 años, evangelista, 23, evangelista,
y se acercaba la señora de al lado y me decía, oiga, don Benito. Yo le decía, espéreme, don Benito es mi papá, yo soy Benito. ¿Sí? Y dice, oiga, es que mi hija está en el hospital y no puede dar a luz, tiene preeclampsia y dice el doctor que o la libra ella o el niño o los dos se van. Y yo me acuerdo que le dije, no se preocupe señora, su hija va a estar bien. Allí donde está su hija ahorita va a estar bien. Y en ese momento le hablaron por teléfono que su hija, y ella preguntó, ¿a qué hora fue? Como el de le dijo, a tal hora. Y ella dijo, fue a la hora que el pastor me dijo que estaba bien mi hija. O sea, es a lo que Dios quiere que te acostumbres. Él no quiere que vayas y digas, Señor, lo haré, no lo haré, ¿sí? O sea, sino que actúes. Hay una filosofía que ahorita está de boga, ¿sí? Y que está en la Biblia, ¿sí? Esa filosofía dice, no reacciones, acciona. Nosotros reaccionamos, ¡ah! Se enfermó, o sea, se murió. Jesús va caminando por la calle y ve un sepelio y cualquiera hubiera dicho, ¡se murió! O sea, reaccionan, ¿no? Jesús agarra y dice, ¡hey, paren! Bájenlo, chamaco, párate. Y el chamaco se para, ¿sí? Llega a casa de Jairo, ¿sí? Sí, casa de Jairo. ¿Sí, Jairo? No sé, es igual. Llega con Jairo, pero el caso es que llega con Jairo. Y entra y está todo el mundo chillando, ¡ay, se murió la niña! Y él, no se murió, solo está dormida. Él no reaccionaba, él actuaba. Y iba, se metía y a lo que iba, no lo pensaba. ¿Sí? Nike tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice, just do it, solamente hazlo. O sea, deja de estar pensando, ¿me irá a usar Dios? ¿No me irá a usar Dios? ¿Irá Dios a hacer esto? ¿No lo irá a hacer? Tú solamente hazlo, solamente atrévete, el resto le corresponde a Dios. Yo recuerdo la primera vez que prediqué sobre el bautismo con el Espíritu Santo en una congregación en la Sierra de San Andrés Tuxtla. Me acuerdo que ese lugar era muy conocido, toda esa zona es muy conocida por la brujería y la hechicería que hay. Y nadie quería ir por esos rumbos porque no, que los brujos, que esto y que aquello y que las mangas del chaleco. Y yo siempre he sido medio loco y yo le dije a Dios desde el principio, mándame donde nadie quiera ir. Entonces Dios me mandó para allá, prediqué sobre el bautismo con el Espíritu Santo y yo decía, ¿y si no son bautizados? Dije, pues no es cosa mía, es cosa de Dios. Dije, el que quiera recibirlo, que pase. Yo tenía 19 años de edad. El que quiera recibirlo, que pase. Que se deja venir toda la iglesia y yo, ahora qué lío me metí. Cuando empiezo a orar por ellos y comienzan a hablar en lenguas, y algunos inclusive comenzaron a caer al piso, Dios me dijo, esto es lo que quiero. Quiero que te atrevas, el resto lo hago yo. Quiero que comprometas mi palabra, compromete mi poder, porque yo nunca te voy a dejar avergonzado si tú haces esto. ¿Sí? Mientras que a nosotros se nos enseña, no, ¿a qué le dijo? En el nombre del Dios que predica Pablo y del que predica en ese, y le dice, bueno, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, ¿ustedes quiénes son? No, mejor no te metas en broncas. Y nos enseñan una doctrina de temor, como que si el diablo tuviera más poder que uno, como si la enfermedad tuviera más poder que uno. ¿Sí? Y tenemos que entender algo, ¿sí? Esto es para que yo me acostumbre a lo sobrenatural. Los dones del Espíritu son para que yo me acostumbre a lo que Dios va a hacer en mi vida. Es solamente el principio de las maravillas que yo voy a ver a Dios hacer a través de mí. Dice Pablo, seguid el amor y anhelad los dones espirituales. Así que vamos a entender esto. Una persona puede manifestar todos los dones del Espíritu y aún así ser una persona carnal. Fíjate bien lo que dice Pablo en el capítulo 13, verso 1. Dice, si yo hablo en lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Si reparto todos mis bienes y entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? O sea, en otras palabras, yo puedo manifestar todo el poder de Dios y ser inmaduro. Por eso la Escritura dice en el Salmo 92, dice, el justo florecerá como la palmera,
crecerá como cedro en el Líbano. La palmera es de los árboles, no sé si esa sea la definición correcta, pero es de los árboles que más rápido dan fruto. 1 año, 2 años y la palmera ya está dando fruto, ¿sí? Por eso dice la Escritura, el justo florecerá como la palmera. O sea, tú te entregas a Cristo y empieza a dar fruto. ¿En qué sentido? En el sentido de los dones. Es para los niños, úsalo, juega con ellos. Tú empiezas a dar ese fruto, comienza a florecer, ¿sí? Tú comienzas a hacer cosas. Yo recuerdo que yo llego a la iglesia, a los 15 días yo estaba predicando, la gente al mes y medio me acuerdo que me iba a buscar para que yo fuera a orar por sus hijos, para que yo fuera a hablar con ellos, y empecé a ganarme un montón de gente para la iglesia. Empecé a ir a los muchachos que se habían apartado y se comenzó a restaurar mucha gente. Ese es el florecer como la palmera, ¿sí? Empecé a ministrar sobre bautismo con el Espíritu Santo. Yo empecé a darle duro y tupido, ¿sí? Y algunos decían, ¿y Benito quién es para andar haciendo esto si apenas hace 15 días estaba ya haciendo aquello y lo otro? Y yo les decía, ¿quién? ¿Yo? No, el que se murió. O sea, aquel ya está muerto, ¿sí? O sea, no podían entender que Dios me usara así. Le decían al pastor que me lo prohibiera, ¿sí? Y yo en ese sentido sí le doy gracias a Dios por el pastor que yo tuve, porque Él nos dio toda la libertad para hacer esto. Esa iglesia era un semillero, no te imaginas, allí decía el pastor, aquí hasta el más chimuelo, más cafierro, ¿sí? ¿Sabes quiénes éramos el grupo de liberación en la iglesia, Berito? Que nos traían endemoniados y nos traían gente poseída por demonios, como dicen aquí, bien cañón. Era un tipo de 19, otro de 16, el mayor tenía como 23 años, puros chamacos, éramos los niños héroes de la iglesia, ¿sí? Puros niños. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu son para los niños, ¿sí? Por eso hacíamos alusión en la semana pasada a lo que dice el apóstol, el profeta Joel. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y tus niños van a profetizar, o los niños van a manifestar el poder de Dios, los niños van a manifestar las maravillas del reino. Eso es lo que va a pasar cuando un niño cree, ¿sí? Yo recuerdo que empecé a crecer, empecé a avanzar, pero era yo inmaduro, ¿sí? Era yo muy inmaduro espiritualmente. Dios hacía milagros a través de mí, Dios hacía cosas tremendas a través de mí, pero yo era inmaduro, ¿sí? Y me acuerdo que inclusive una persona dijo, tú ministrando bautismo con el Espíritu Santo, tú eres el más carnal de todos en la iglesia. Yo decía, pues a lo mejor sí, ¿sí? Y yo digo, con más razón a lo que creo, ¿sí? Los dones del Espíritu, el manifestar el poder de Dios, el atreverse, no es para gente madura, es para carnales, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que la gente espiritual no se atreve, sino que cuando tú te atreves, a Dios no le importa tu carne, a Dios no le interesa si hablas bien el español, si no hablas bien el español, a Dios no le interesa si tú tienes estudios teológicos o no, a Dios no le interesa si tu preeducación es totalmente clara, si tienes todo sistematizado y que tú entiendes todo, o sea, y llevas todas las reglas de la hermenéutica y la homilética. A Dios no le interesa. Por eso es que Corintios dice, de lo vil y menospreciado del mundo tomó Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo loco de Dios es más sabio que lo de los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es para bebés. Manifestar los dones del Espíritu es para bebés. Hacer milagros es para bebés. Recibir el bautismo con el Espíritu Santo es para bebés. Profetizar, hablar lenguas, echar fuera demonios es para los bebés. Y está profetizado, el pequeño será un pueblo grande. 1 hará correr a 1000 y 2 a 10,000. Pero ¿cuáles? Dos que conozcan esto, 2 que entiendan esto. Dame 2 personas que crean esta palabra y se pongan a hacer milagros, Vero, y tú vas a ver lo que Dios va a hacer en 1 año en Reynosa, ¿sí? Gente que se atreva, gente que lo haga, gente que diga, ok, si esto es para mí, ahí te voy, ¿sí? Y yo, como siempre he dicho, si no funciona, échame la culpa a mí.
Y a las pruebas me remito. Una ocasión di una palabra en una iglesia aquí mismo en Reynosa. Y yo les dije, y si no pasa, me vienen a buscar y me reclaman. Y al otro día agarra una hermanita y se va con su hija al súper. Y agarra y llena 2 carritos de mandado. Y le dice la hija, mamá, pero no te va a alcanzar. No, el hermano Benito dijo que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Agarra a la hermana, se va. Cuando llega a la caja, regresa carro y medio para atrás. Y la hermana salió bien enojada. No, que pues, el hermano Benito dijo que no sé qué, y por acá. Y cuando estaba ella reclamándole a Dios de que yo dije y que no estaba pasando, ella voltea hacia abajo, dice, como que alguien me dijo mira hacia abajo, dice que volteó hacia abajo y se encuentra una cadena de oro. Va, hace el business con ella y regresa y compra 2 carritos más de despensa. Dios no va a dejar caer en tierra mi palabra. Dios no va a permitir que su palabra sea avergonzada, ni el mensajero sea avergonzado. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, creí, por tanto hablé. ¿Sí? O sea, yo he visto esto funcionar. Yo he visto niños, Berito, niños de 4 o 5 años levantar paralíticos. Niños, así. Y algunos dirán, ay, por su inocencia. Lo mismo he visto adolescentes levantar paralíticos y ellos no son tan inocentes. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? O sea, esto es para el que cree. No es para el que es muy santo. No es para el que ha sido perfeccionado. No es para el que ha pasado la prueba. Esto es para el que cree. Por eso dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios para justicia a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que hace, no dice al que cubre sus requisitos, no, sino que al que cree. Es lo mismo que dice Pablo, el apóstol, ni es ni Pablo ni es apóstol, el profeta Jeremías. Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero nosotros le añadimos las letras chiquitas, come frutas y verduras, se reserva el derecho de admisión, ¿sí? O sea, ahí está, clama a mí y yo te responderé. Jesucristo respalda esa palabra, pedid y se os dará, ¿sí? Pero nosotros decimos, pero espérame, o sea, no puede ser tan fácil. ¿Cómo que vas a pedir y ya? No, espérame. Entonces en nuestro afán, en nuestro celo de Dios, porque la gente sea disciplinada en la oración, o sea disciplinada en su propia vida, que vivamos una vida moralmente recta, justa, santa, hemos condicionado lo que Dios no condicionó. ¿Sí me explico? Esto que yo estoy compartiendo ahorita es un golpe para la religiosidad. ¿Sí? Es un golpe para todos aquellos que en su celo de Dios han puesto reglamentos y doctrinas de hombres. ¿Sí? A mí Dios me llamó a quitar todo eso. O sea, hay que quitar la piedra que está en la boca del pozo para que las ovejas beban. ¿Sí? Hay que quitar todo lo que estorba, hay que quitar todo aquello que durante años nos ha impedido manifestar lo que Dios quiere que manifestemos y disfrutar lo que Dios quiere que disfrutemos. ¿Cómo se siente un niño cuando mete un gol? O cuando, si le gusta el béisbol, cuando mete un jonrón. Yo me acuerdo la primera vez que reboté la pelota de béisbol en la barda, yo me sentí Superman, ¿sí? Pero quítale eso a un niño, ¿sí? Y vas a encontrar un niño que va a estar siempre dudando, se va a sentir menos, su autoestima va a estar hasta abajo, ¿sí? Entonces permítele a un niño, permítele a un bebé de Dios hablar en lenguas, recibir el bautismo con el Espíritu Santo, enséñale a echar fuera demonios y hablar lenguas, enséñale a sanar enfermos y tú vas a tener un cristiano allí. ¿Y qué más hago, pastor? ¿Sí? Están motivados, ¿sí? ¿Para qué quiero ir a jugar fútbol si siempre la riego? ¿Para qué quiero ir a jugar béisbol si no sirvo para nada? Siempre me ponen en la banca. O sea, ¿quieres que venga a la iglesia? ¿Quieres que vaya a la iglesia? ¿Quieres que esté allí? ¿Pero a qué voy? ¿Sí me explico? O sea, ¿para qué voy a la iglesia si tú tienes ya todos los puestos ocupados? Con tu prima, tu cuñada, tu pariente, tu nuera, ¿sí? Ellos son los espirituales de la iglesia. ¿Y yo qué soy? ¿El negro que nada más lo utilizas para barrer y trapear y limpiar los pisos? No, nadie quiere eso, pero vamos a ser honestos. No nacimos para eso, no fuimos creados para eso.
¿sí? Fuimos creados para gobernar, fuimos creados para ser cabeza y no cola, fuimos criados por Dios para estar encima y no abajo. Por eso cuando estás abajo te sientes mal. Y no es que sea el orgullo, la soberbia, sino que simplemente yo fui creado para ser muy amado, muy aceptado, muy bendecido. Y cuando a mí no me permiten manifestar o tomar las bendiciones que Dios tiene para mí, es lógico que yo me voy a agüitar. Y me voy a desmoralizar y me voy a ir de la iglesia. Dime tú, ¿cuánta gente no hay ahorita aquí en Reynosa que son cristianos pero no se congregan? ¿Por qué? Por lo que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Porque un día fueron y dijeron, hermano, fíjese que eché fuera un demonio. Manito, ¿cómo te atreviste? ¿Y si se te mete el demonio? No, tienes que ir con el obispo de la congregación y todo el presbiterio debe de autorizarte para que lo hagas. ¿Sí? Empiezan a cortarnos las alas desde pequeños. ¿Sí? Decía, no sé si has leído una fábula moderna, del granjero que encuentra un huevo de águila, se la pone a una gallina y la gallina se vuelve la mamá del aguilucho. Entonces el aguilucho crece como un pollito y rascaba la tierra como el pollito y comía gusanos como el pollito. Y el animal crece, ¿sí? Y se vuelve un águila adulta, pero tenía mentalidad de pollo. Entonces cuando él veía la sombra de otra águila se escondía igual que los otros pollos. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Fuimos creados por Dios para estar en las alturas. Dice la Biblia que nosotros tendremos nuevas fuerzas como las águilas, pero nos han metido mentalidad de pollo. ¿Sí? Estamos rascando a ver qué alimento encontramos. ¿Sí? En lugar de estar en las alturas, ¿sí? Disfrutando. O sea, el águila reina, la Biblia dice que el águila reina, y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces desde bebés tenemos que enseñar al recién convertido que él es un águila. Hermano, que eché fuera un demonio, que bueno, síguele echando ganas, es normal. ¿Sí? Avísame cuando lleves 1000. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, tengo 2 hijos. Mi hijo, cuando tenía 1 año, año y medio que empezaba a caminar, no lo paraba. Y de repente yo agarraba y veía que se subía, donde teníamos un montón de grava, así estaba el portón, se subía por el montón de grava, llegaba al portón y se subía al portón, y su mamá, no lo dejes, y yo, espérate, déjalo, que agarre confianza en sí mismo. Y ahí andaba yo abajo así como, dije, si se cae aquí lo cacho. O sea, esa es mi responsabilidad como pastor. O sea, si la riegas, aquí estoy para cacharte. Tú échale ganas, tú dale. Duro y tupido. ¿Sí? Y ya si la regaste, pues ¿qué? ¿Cómo dijiste ayer? Es prueba y error. ¿Sí? Es lo mismo con los dones espirituales. Yo conozco un grupo de cristianos allá en Tuxpan, y si me está oyendo Cheli, en Tuxpan, va a estar de acuerdo conmigo, le decían el escuadrón de la muerte, porque iban a orar por los enfermos y se morían en lugar de sanar. Pero aprendieron. O sea, eso es prueba y error. ¿Sí? O sea, nadie es científico de la noche a la mañana, nadie es profesional de la noche a la mañana. Tienes que equivocarte. ¿Cómo aprendiste a escribir? ¿Qué? Desde el principio hacías bien bonito el palito y la bolita. No, yo me acuerdo que yo escribía como si fueran hormiguitas bailando. ¿Sí? O sea, vas desarrollando, es prueba y error. Para eso son los dones del Espíritu. Es prueba y error. ¿Sí? Ahora, yo utilicé esta introducción porque yo quiero hablar específicamente del hablar en lenguas. ¿Sí? Y quiero que entienda los cristianos que hablar en lenguas es algo normal. Hablar en lenguas es el lenguaje del reino. ¿Sí? Así como el hablar inglés ahorita en la actualidad es el lenguaje diplomático o el lenguaje mundial, el que se utiliza. El hablar en lenguas es el lenguaje del reino. ¿Sí? Es de esa forma como Dios quiere que nos comuniquemos con Él. ¿Sí? Por eso dice, fíjate lo que dice 1 Corintios 14:1, dice, seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis,
porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Algo que Dios nos da cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, el primer juguete que nos da, el primer juguete didáctico que nos da, es las lenguas. La mayoría de los que son bautizados con el Espíritu Santo hablan en lenguas, generalmente hablan en lenguas. Y eso Él nos lo da porque tiene un propósito específico, ¿sí? No te hace sanar enfermos, no te hace echar fuera, sino que te da lenguas, ¿sí? En primera dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, ¿sí? Es una plática privada, ¿ok? Es algo muy íntimo entre tú y Él. A nosotros se nos enseñaron, Vero, que para tener intimidad con Dios tenías que estar de rodillas, encerrado en un cuarto y que nadie te viera. Ok, eso tiene su lugar, en su momento y en su tiempo. Pero si tu intimidad con Dios son solamente esos 5 minutos, esos 10 minutos, o esa media hora, o esa hora, entonces tu intimidad con Dios es muy poca, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, o cuando la Biblia dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, está hablando de intimidad. Tú puedes ir por la calle, puedes ir hablando en lenguas y estás teniendo intimidad con Dios, estás en comunión con Dios. Decía una ocasión una persona que le preguntaron, hermano, ¿usted cómo le hace para entrar en el lugar santísimo? Y él dijo, yo no entro en el lugar santísimo, simplemente no me salgo de ahí. ¿Sí? Y a nosotros se nos enseñó que a entrar al atrio y al lugar santo y al lugar santísimo, unos cuantos. Cuando yo hablo lenguas, yo estoy directamente en el lugar santísimo. Yo estoy hablando con Dios, ¿sí? Yo estoy teniendo intimidad con Dios. Yo estoy teniendo comunión con Dios. Lo que va a hacer que yo avance espiritualmente y que yo sepa utilizar correctamente o administrar fielmente lo que Dios me da es mi comunión con Él. Cuando yo soy bautizado con el Espíritu Santo, yo recibo poder, recibo dones, ¿sí? Cuando yo soy bautizado con el Espíritu Santo, yo recibo una unción tremenda de parte de Dios. Es más, Pablo en Efesios 1:18 dice que está orando para que nosotros podamos entender todo el poder que hay en nosotros, ¿sí? Entonces aquí no se trata de que Dios nos dé más unción, aquí se trata de que yo aprenda a usar la unción. Y cuando yo tengo intimidad con Dios, entonces yo aprendo a usar la unción. Yo le he dicho muchas veces a la gente, la unción es como la radioactividad. No se siente, pero sus efectos se ven, ¿sí? No necesariamente tienes que estar hablándole de Cristo a una persona para que ella aprenda, ¿sí? La Biblia dice que Jesús va a casa de Zaqueo. La Biblia no registra que lo haya evangelizado, ¿sí? Nuestros teólogos nos han dicho, me imagino que Jesús lo evangelizó, le debe de haber hablado, o sea, sí, porque es lo que tú hubieras hecho, pero Jesús no lo hizo, ¿sí? Jesús está junto a ese hombre y solito ese hombre se levanta y dice, si a alguien le he ofendido, tanto le voy a devolver, y si a alguien le he robado, le devuelvo tanto. Y Jesús dice, pues hoy llegó la salvación a este hogar. Jesús lo único que le dijo fue, es necesario que yo esté en tu casa hoy. Estar junto a Jesús era ser impactado por la unción de Jesús, ¿sí? La unción es como la radiación. Tú estás junto a una persona y esa unción la está tocando, ¿sí? Esa unción está trabajando en esa persona, ¿okay? Por eso cuando una persona estaba junto a Jesús y tenía algún demonio, el demonio se manifestaba. No era necesario que Jesús estuviera como cazafantasmas, no, solitos se manifestaban, ¿sí? Cuando yo oro en lenguas, cuando yo hablo en lenguas, yo entro en esa intimidad con Dios, ¿sí? Y entonces yo puedo entender la unción, yo puedo entender misterios, yo puedo entender muchas verdades que yo no entendía antes. Por eso dice 1 Corintios 13, dice, si yo entendiese los misterios, ¿sí? Porque cuando yo hablo lenguas,
yo entiendo misterios. ¿Sí? Cuando yo hablo lenguas, yo entro en la intimidad, entro en esa comunión. De hecho, me mantengo allí. Las lenguas me fueron dadas para que yo esté en intimidad con mi Dios todo el tiempo que yo quiera. ¿Sí? Todo el tiempo que yo desee, todo el tiempo que yo lo anhele. No solamente media hora, no solamente 5 minutos, sino yo puedo estar en el autobús y estar teniendo intimidad con Dios. Generalmente yo voy manejando cuando voy a carretera o algo, y voy hablando en lenguas, o voy hacia algún lugar y voy hablando en lenguas, voy en intimidad con Dios. ¿Sí? Cuando Jesús pasaba el tiempo en la noche en oración orando, esa era una disciplina. ¿Sí? Pero Jesús hablaba de él tener una intimidad con el Padre. Él tenía una intimidad con Dios. ¿Sí? Ahora, yo quiero, a lo mejor, voy a faltar una regla de la homilética, pero quiero regresarme tantito aquí, pero, porque no tocamos el punto que Pablo habla aquí en 1 Corintios 12:31, antes de avanzar, para traer un equilibrio a esto. Dice, con todo, anhelad los mejores dones. Dice, pero les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Sí? Pablo dice, anhela los mejores dones, pero te voy a mostrar un camino excelente. ¿Sí? Los dones son una cosa, el camino de la excelencia es otra. ¿Sí? Fíjate bien, dice Pablo, los dones son para cualquiera. Para ustedes, chamaquitos carnales, para ustedes es. Pero hay un camino de excelencia. ¿Sí? El justo florecerá como la palmera, pero dice que crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Sabes cuánto tiempo le tarda a un cedro madurar? Décadas. La palmera en 10 años ya dio cantidad de cocos. Y el cedro tiene 10 años y apenas es un pedacito así. No puedes utilizar su madera todavía. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, hey, tú vas a florecer como palmera, anhela los dones espirituales. ¿Ok? Pero crece como cedro en el Líbano, busca la excelencia, busca ser mejor, busca desarrollar un carácter de santidad, busca desarrollar un carácter como el de Cristo. No te quedes solamente con que, Señor, aún en tu nombre los demonios se nos sujetan. No te quedes allí, ¿sí? Avanza, madura, busca ese camino de excelencia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de dones, tú no puedes poner restricciones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los dones son para los bebés, pero la autoridad no es para niños. Dios quiere que yo madure porque Él me quiere colocar en autoridad. Una cosa es que yo sea cabeza y otra cosa es que yo sea autoridad. ¿Sí? Hay gente que son líderes por naturaleza, pero son tan irresponsables que no les puedes dar autoridad. ¿Ya entendemos? Entonces, toda persona que nace en el reino es un líder nato. Pero no a todos les puedes dar responsabilidad, porque no todos son maduros. Esa es otra historia. Hay partes en la Escritura, Vero, que fueron escritas para todo público. Es clasificación A. Pero hay partes en la Escritura que solamente es para adolescentes y adultos. Y hay otras que son exclusivas para adultos. Y nosotros hemos hecho un mole de todas ellas. ¿Sí? Hay partes en la Escritura que fueron escritas para siervos, para gente que quiere servir. Otras fueron escritas para discípulos. Otras fueron escritas para pastores en plenas funciones. Otras fueron escritas para cierto tipo de pastores. Es como en el Apocalipsis. Apocalipsis, si tú lees, dice, escribe al ángel de la iglesia. No dice escríbele a la iglesia. Y nosotros hemos dicho, el mensaje a las 7 iglesias. No, es el mensaje a los pastores de las iglesias. Es una gran diferencia, ¿sí? Porque, a ver, exígele a Karen, exígele que cargue una cubeta de 20 litros, que te barra y te trapea toda la casa y me voy a ir y cuando regrese ya quiero que esté toda la comida lista. ¿Va a poder? ¿Por qué no? No puede, simplemente no puede.
Entonces sería ilógico que Dios, siendo tan sabio y tan conocedor, diga, hey, escríbale a Karen que si no me es fiel hasta la muerte no le voy a dar la corona de la vida. O sea, háblale a un niño de ser fiel. ¿Qué sabe un niño de ser fiel? ¿Qué sabe un niño del primer amor? Se imaginan, se ilusionan, pero no saben del amor. ¿Sí? Entonces, ya estamos entendiendo. Pablo dice, yo te muestro un camino más excelente. ¿Ok? Ahora, para caminar ese camino más excelente, Dios nos dio las lenguas. Ahorita vamos a entender por qué. Fíjate bien, Dios jamás te va a exigir si no te da las herramientas para hacerlo. Cuando Dios te pide que hagas algo, Él te da la herramienta para hacerlo. Y las lenguas es una herramienta para desarrollar madurez. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice. El que habla en lenguas habla con Dios, comunión. ¿Sí? Desarrollas comunión. ¿Con qué batallan siempre todos los líderes espirituales? Que la iglesia no ora, que no quieren ir a las veladas de oración. ¿Qué más? Se han escrito infinidad de libros para motivar a la gente a orar y la gente no ora, Vero. ¿Sí? Hay un escritor que decía, la iglesia, la oración es la cenicienta de las iglesias. ¿Sí? Y nos podemos quejar y quejar y quejar de que la gente no ora. Pero vamos a ser honestos, Verito. Si tú no desarrollas cierta madurez, no vas a poder orar. Lo veíamos, por eso la semana pasada veíamos esto. Jesús agarra y les dice a sus discípulos, no pudieron velar conmigo ni tan solo una hora. O sea, Jesús se sintió frustrado, se molestó. Pero tenemos que entender algo, Jesús estaba bajo la ley. Y Jesús hizo muchas cosas conforme a la ley. ¿Sí? ¿Ok? Jesús se dio cuenta de que la carne es débil, pero el espíritu está presto. Va la primera vez, no pudieron velar. Va la segunda vez, no pudieron velar. Va la tercera vez y dice, ya entendí, la carne es débil, aunque el espíritu está presto. Entonces tu carne requiere poder para seguirle el paso al espíritu, para que pueda caminar junto con el espíritu. ¿Sí? Entonces Dios te da las lenguas para que tu carne deje de ser débil. ¿Sí? Te bautiza para fortalecer tu carne y las lenguas hacen que cada vez tu carne tenga más fuerza para seguirle el paso al espíritu. ¿Sí? Para que tú ya no estés diciendo, híjole, esto debía hacerlo porque soy cristiano y esto debía hacerlo porque soy cristiano, y Dios dice, tranquilo, yo ya sé que tu carne es débil. Cuando estemos viendo Romanos y estemos en el capítulo 6, 7 que habla de la carne, vamos a profundizar un poquito más en esto. Pero para efectos ahorita yo tengo que entender que cuando Dios me da lenguas es con un propósito. Son, ¿cómo dijimos? Juguetes didácticos, son herramientas para mi desarrollo espiritual. ¿Sí? Por eso decíamos, si tú pegas un jonrón, ¿cómo te vas a sentir? Entonces un cristiano que levanta un muerto, ¿cómo se va a sentir? ¿Sí? Y es apenas el chamaquito. Por eso dijo Jesús, de los profetas nacidos de mujer, no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Fíjate bien, más que Moisés que abrió el mar rojo, más que Elías que hizo descender fuego del cielo, más que Eliseo que hizo flotar el hacha y que con sus huesos resucitó un muerto. Dijo, Juan el Bautista es el mayor. ¿Sí? Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. El más pequeño en el reino, el bebé, el recién nacido, tiene más unción en esta sola uña que todos los profetas en todo su cuerpo. Fíjate bien, lo que tenemos que aprender es a manifestarlo, quitarnos de nuestra mente toda esa basura doctrinal, con todo el respeto que se merece, toda esa basura doctrinal que nos enseñó que no podemos. Tenemos que meternos una mentalidad
de que sí podemos, de que sí tenemos, de que Dios quiere, ¿sí? Por eso Pablo dice, hey, habla en lenguas, porque el que habla en lenguas tiene comunión, y el que tiene comunión, Vero, entra en los secretos de Dios. Y tú empiezas a sacar de los secretos de Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y difíciles de entender que tú no conoces. Otra versión dice cosas ocultas. En el libro del profeta Isaías dice, te voy a dar los tesoros escondidos. Entonces, cuando yo hablo en lenguas, entro en los secretos de Dios y empiezo a bajar información directa. ¿Sí? Ya no de un libro. ¿Sí? Ya no tengo que leer un libro para sacar un mensaje. ¿Ok? Ya no tengo que ver las predicaciones de Cash Luna para ver qué predico esta semana. ¿Sí? Ya no tengo que ir a ver qué predicó Benny Hinn, o voy a internet a ver qué hay de nuevo, qué nueva doctrina hay para impactar a mi pueblo, que estoy enseñando algo nuevo. No, tú entras en los secretos de Dios y empiezas a bajar de allí. Empiezas a bajar de allí tu propia información, ¿sí? Algo que le molesta a mucha gente que yo digo es esto. Digo, esto yo no lo aprendí por internet, esto yo no lo aprendí en el instituto, a mí nadie me enseñó esto es algo que Dios a mí me reveló, esto es algo que a mí Dios me enseñó, que me lo dio directamente, ¿sí? O sea, no te voy a negar que no he leído libros, yo no te voy a negar que soy autodidacta, ¿sí? Y me gusta estudiar y me gusta tener una cultura amplia y me gusta saber lo que otros piensan. Pero cuando se trata de enseñar, cuando se trata de traer palabra, doctrina a la iglesia, yo me voy a los secretos de Dios. ¿Sí? ¿Para qué te voy a predicar, Berito, algo que todo el mundo predica? ¿Sí? O sea, yo con mucho respeto para todos los que están en la radio y la televisión. ¿Sí? Pero yo prendo la radio y me están repitiendo año con año lo mismo. Mes con mes me están repitiendo lo mismo. Huevos revueltos, huevos refritos, huevos con frijoles, huevos con arroz, huevos en salsa roja, huevos en salsa verde, huevos con chilaquiles, pero al final de cuentas son huevos. ¿Sí? Si tú analizas y te das cuenta, es lo mismo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la gente está la gente está harta de eso. Y no es que digamos, hay que darle algo nuevo, no. Lo que están buscando es una palabra que los aliente, una palabra que los nutra, una palabra que los levante, no que los derribe, ¿sí? Cuando yo oro en lenguas, cuando yo hablo en lenguas, yo entro en la intimidad de Dios, yo entro en esa comunión con Dios y puedo tomar de lo escondido de Dios, de lo secreto de Dios, para revelárselo a la iglesia. Dice la Biblia, dice que el derecho de Dios es guardar el secreto o encerrar el misterio, pero honra del rey es descubrirlo. ¿Sí? Dios tiene cosas muy guardadas, muy escondidas, pero dice la Biblia que es una honra descubrirlas. ¿Sí? Por eso Pablo nos alienta y dice, búscalo. Por eso en Efesios 1 dice Pablo, dice, estoy orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de la herencia que tiene para ti, qué es lo que espera para ti y cuál es su perimanente grandeza de su poder que opera en ti. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ti. Yo quiero que tú lo sepas, que te sea revelado. ¿Sí? De hecho, si tú lees ese pasaje, Berito, en el griego, dice, estoy orando para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé pleno conocimiento de Él. ¿Sí? ¿Sabes qué me enseñaron a mí desde que empecé a ir a la iglesia? Que Dios es insondable. Es imposible conocer a Dios completamente. Que no es posible que tú lo conozcas en plenitud, que el que lo intente es un hereje. Casi la Inquisición está sobre ti. ¿Y sabes qué me está diciendo el Padre? Desde hace 1 año, 2 años para acá,
quiero que me conozcan a plenitud. Por eso no avanzan, porque no me conocen. ¿Sí? Hay un maestro, un profeta a las naciones, que se llama Morris Cerullo, y dice que en una ocasión casi lo crucifican, con palabras, no con hechos. Dice, porque él dijo que él se parecía a Dios. Él dijo, Dios es como yo. Y así como que, espérate. Y dice que dijo, bueno, tengo 20 y tantos años de trabajar para Él. Si no me parezco un poquito a Él, tengo problemas. O sea, debo de conocer ya las políticas de la empresa, debo parecerme un poquito al patrón. ¿Sí me explico? ¿Por qué dijeron que Pedro era discípulo de Jesús? Porque dice la Biblia que hasta hablaba como Jesús. Entonces, a nosotros nos han enseñado una serie de doctrinas, Vero, que en lugar de llevarnos a avanzar en el reino, nos han atascado. Y por naturaleza siempre tendemos a más. Siempre buscamos a más. El espíritu de superación es algo que Dios puso en nosotros, no es algo propio del hombre. Entonces, cuando a ti te quieren estancar, tú dices, ¿qué hago aquí? Ahí te ves. Yo me acuerdo que en la primaria yo me dormía y la maestra se enojaba. Y dice, ¿por qué te duermes? Pues es que me está repitiendo lo mismo, enséñeme algo diferente. Sí, pero tus compañeros no, ¿yo qué culpa tengo? ¿Sí? O sea, de la misma manera, ¿sí? Hay gente en nuestras iglesias que dice, yo quiero más. Pero hermano, no apresures el tiempo de Dios. O sea, espérame el corte, aguántame el corte. Yo debo meterme, Vero, en lo secreto de Dios y tomar de lo secreto de Dios para enseñárselo a aquel que tiene hambre. ¿Sí? No todos tienen hambre, pero el que tiene hambre, pues aliméntalo. Para él saca lo mejor. Ah, este sí sabe comer, a este le voy a hacer mi platillo especial. ¿Sí? Tal vez ese se conforme con huevos, o ese tipo le pone limón a la cochinita pibil. No sabe comer, o así come él. O sea, a él no le voy a dar la comida gourmet, porque es capaz de que agarra toda la pimienta y la sal y se la derrama. ¿Sí? O sea, me echa a perder mi comida. ¿Sí? Pero si este tiene hambre, dáselo. ¿Sí? Ahora, Dios me dio una herramienta, y no solamente a mí, esto está accesible a cualquier cristiano, pero por eso es que dice Hebreos, si tú lees Hebreos, dice, nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, porque yo mismo les enseñaré, yo mismo me voy a revelar a ellos, y este es el pacto que haré con ellos, escribiré mis leyes y mis mandamientos en sus mentes y en las tablas de sus corazones los escribiré. ¿Sí? O sea, yo te estoy hablando, Vero, de un pacto. Dios te da las lenguas por causa de su pacto. No porque seas buena onda, no porque seas buen cristiano, sino por causa del pacto. Él tiene que cumplir su palabra. ¿Sí? Él te da las lenguas, dice él, hey, quiero que tengas comunión conmigo. ¿Sí? Quiero que entres en lo secreto, porque quiero revelarte muchas cosas. Dice la Biblia, Jesús hablando a sus discípulos, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí? Cuando tú hablas lenguas, el Espíritu te está llevando a la verdad, a la justicia, te está revelando, te está enseñando. ¿Por qué? Porque te lleva a entrar en la intimidad con Dios. Nosotros hemos hecho a un lado esta verdad espiritual durante años, pero no hemos entendido esto. De hecho, en muchas congregaciones, cuando alguien ha ido a ministrar el bautismo con el Espíritu Santo o algo así, empiezan a hablar en lenguas y, ¡ay, gloria a Dios, volví a ser bautizado! No, espérame, dice la Biblia, un bautismo. No eres bautizado otra vez con el Espíritu Santo. ¿Sí? Los dones y el llamamiento son irrevocables y las lenguas son un regalo que Dios te dio y no es algo que Él te da cada vez que eres bautizado. ¿Sí? Es un regalo que Él te dio y que tú puedes utilizarlo cada vez que quieras.
¿sí? Ahora, yo sí estoy de acuerdo que a veces el problema con nosotros los cristianos es como con los niños, ¿sí? Tú cómprale un carrito al niño y al principio es la novedad y al rato pierde el gusto y está el carrito allí por otro lado. Eso sí te lo acepto, ¿ok? Pero vamos a ser honestos, si nosotros mismos somos igual. Compramos una computadora y ahí estamos, y al rato le perdemos el gusto. ¿Sí? Compramos un televisor o una de plasma y ahí estamos y al rato ya le perdemos el gusto. Así somos, es nuestra naturaleza. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, el hablar en lenguas es algo que Dios te da para toda la vida. Ese debe ser mi juguete favorito, porque ese me va a llevar cada vez a más. ¿Sí? Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Sí? El que habla en lenguas, para sintetizarlo, el que habla en lenguas entra en lo secreto de Dios, entra en la intimidad de Dios y comienza a descubrir los secretos muy guardados y los misterios ocultos que Dios tiene. ¿Sí? Gracias, Vero, por la oportunidad, y gracias a los que nos escucharon en esta tarde aquí por Radio Voz VIP. Nos vemos el próximo lunes para continuar este estudio bíblico, y el domingo a las 12 del día estaremos transmitiendo la conferencia del servicio normal de los domingos, que también es una serie de conferencias basadas en una enseñanza muy básica para nosotros como congregación. Que Dios les bendiga y que Dios siga revelando su palabra y abundando su palabra en ustedes. Amén.